Bienvenidos. Nos encontramos ahora ante el segundo tema que nos toca desarrollar respecto a la unidad didáctica del Estado y vamos a tocar el concepto de estados y gobiernos. Si bien es cierto, el tema es formas y tipos de gobierno, es necesario precisar que Estado y gobierno son dos conceptos necesariamente complementarios. ¿Qué significa? Que no pueden estar uno sin el otro, que están interrelacionados y son conceptos propios tanto de las ciencias políticas como de las ciencias jurídicas. Ya hemos en el primer tema desarrollado cuál es el concepto de Estado, ¿no? Cuál es la definición de Estado, las funciones, previamente a ello, cuáles fueron las perspectivas, las teorías del Estado más importantes. Ahora vamos a ver esta nueva definición, esta nueva construcción, ¿no? Que lo define como una asociación política que establece una jurisdicción soberana dentro de fronteras territoriales definidas, caracterizadas por el monopolio y la violencia legítima. Y ustedes dirán, estimado docente, ¿por qué violencia legítima? Ustedes habrán escuchado alguna vez del destacado profesor, el creador del término "el hombre es un animal político", Max Weber. Él es el que acuña el concepto de violencia legítima. ¿Por qué? Porque, como les expliqué en el tópico anterior, al momento de constituirse el Estado hay un enfrentamiento de voluntades que desemboca en que uno va a ser el soberano y quien va a ordenar la vida social y jurídica de una sociedad determinada. A manera de ejemplo, hoy las elecciones presidenciales, ¿no? Hay partidos políticos que son los que con sus representantes aspiran a llegar al poder político, y están nosotros los simpatizantes, ¿no? Que en cierta medida sentimos un acercamiento ante una propuesta más que otra. Entonces esto es entendido como violencia, como contención, como enfrentamiento, ¿no? Legítimo, porque no es posible, es decir, no podría existir un Estado en el cual no haya un enfrentamiento o no haya voluntades contrapuestas, porque quien está en el Estado no nos va a contentar a todos, ¿ok? Entonces esta propuesta del profesor Weber, Max Weber, lo que hace es indicar que el Estado es una asociación política que tiene una jurisdicción soberana. ¿Jurisdicción qué es? Jurisdicción es ejercer poder en un territorio determinado. Jurisdicción soberana, dentro de fronteras territoriales definidas, caracterizadas por el monopolio de la violencia legítima. Todos estos vocablos dentro de este concepto son necesarios para la existencia del Estado. Yendo más allá, según esa perspectiva, podemos ver que hay características. ¿Qué son las características? Lo que define un concepto. Primero, el Estado tiene una soberanía. ¿Qué es una soberanía? Es una entidad autónoma que fija la soberanía de un Estado determinado, ¿no? Que fija el poder político de un Estado determinado. Segunda característica, grupo de instituciones políticas. Esto hace referencia a que hay una direccionalidad política, una visión de ejercer el poder, tanto en la propuesta como en los efectos, cuando se llega a alcanzar el poder, que nace de una institución política. ¿Quiénes llegan al poder? Los que han constituido válidamente, administrativamente, inscrito administrativamente un partido político. ¿Dónde están regulados los partidos políticos? En la ley de partidos políticos. Quienes reúnen los requisitos, presentan su candidato, pueden postular a las elecciones generales o municipales, como va a ser este 7 de octubre, ¿no? Y llegar al poder y ejercer el poder político. Tenemos la legitimidad de quién? De la violencia. Un concepto un poco extremo, pero ya vamos a dorar la píldora y decir que es no violencia, sino un enfrentamiento legítimo, porque no podría no existir un gobierno que le guste a todos. Siempre va a haber un partido que con un porcentaje determinado lo haga llegar al poder. ¿Dónde está esto? En nuestra constitución política del Estado. ¿Dónde están, si ustedes quieren formar un partido político y llegar al poder, para llegar a tener el poder político en el Estado? Ley de partidos políticos,
reglamento y normativas anexas. Luego está el tema de la dominación. Necesariamente para ejercer el poder político tienen que haber relaciones de poder. Un poder, ¿qué es lo que hace? Establece relaciones de poder mediante tres manifestaciones. El poder controla, corrige y mide, ¿no? Entonces, necesariamente esta característica tiene que estar en un estado, una dominación. Hay una subordinación, ¿por qué? Y no es no confundir o no, que no pase por sus mentes el tema de arbitrariedad, porque nosotros legitimamos con nuestros votos a nuestros representantes, al presidente de la República, a los parlamentarios, a los alcaldes municipales, a nuestros gobernantes regionales, antes presidentes regionales, etc., ¿no? Y por último, hay una asociación territorial. Asociación territorial, entiéndase o léase como un conjunto de individuos dentro de una sociedad, ¿no?, que nos asociamos a efectos de cumplir finalidades en común, una coexistencia pacífica, una manifestación de nuestra libertad, ¿no?, respetando el derecho del otro. ¿Dónde está la regulación de la conducta? ¿En qué disciplina está el que un individuo no abuse sobre otro individuo en un derecho, en el derecho, en la normativa, en la Constitución, en las cartas internacionales, en las leyes ordinarias, en los reglamentos? Ahora, tenemos el otro elemento, que es el gobierno. ¿Qué es el gobierno? El gobierno es el mecanismo mediante el cual se mantiene un orden reglamentado, la maquinaria para hacer y reforzar las decisiones colectivas en la sociedad y en todos lados. Mecanismo mediante el cual se mantiene un orden reglamentado, maquinaria para hacer reforzar las decisiones colectivas de la sociedad. Vamos a ver más adelante, en el siguiente tema, estrictamente cuáles son los elementos que hacen al Estado el Estado. Y vamos a ver que el poder político lo ejerce un soberano. Y esta soberanía es a su vez un elemento del Estado, conjuntamente con el pueblo, con el territorio y con la nación. Esta soberanía es la legitimidad del poder político a partir de un acto constitutivo, que lo das tú con tu voto. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre estados y gobierno? Entre Estado y gobierno. El Estado es más extenso que el gobierno, ¿no? Ejemplo, producto de la descentralización, la regionalización, ¿no? Existe un gobierno central, que es el primer nivel de gobierno, que lo vamos a desarrollar en ese tema, que es el nivel de gobierno central, ¿no?, que ejerce el poder político de todo el Perú, y a su vez cada departamento tiene un gobierno regional que crea normas, que realiza actos a favor de su territorio, su jurisdicción. Entonces podemos decir que el Estado peruano es más extenso que la concepción de gobierno desde un punto de vista ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de lo que es el ejercicio del poder. Luego, el Estado es una entidad permanente, continua, y el gobierno es temporal. Como ustedes bien saben, la Constitución legitima que un gobierno presidencial dure 5 años, ¿no? Con los requisitos que establece la Constitución. El Estado es permanente. Diferencia palmaria: políticas de Estado y políticas de gobierno. Las políticas de Estado, ningún gobierno que llegue cada 5 años, en el regular de los casos, ¿no? Hemos visto el caso Kuczynski y Vizcarra, que es una excepción. En ningún caso un gobierno debería desentenderse de una política de Estado. Existen hoy políticas de Estado tanto a nivel internacional, ¿no?, como a nivel nacional. Estamos circunscribiéndonos al tema nacional, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, el Plan al Bicentenario, que desarrolla un proyecto que
tanto en los tópicos de salud, educación, economía, desarrollo social, etcétera, todos los sectores del Estado, ¿no? Y debería ser observado porque no es que yo llego a ejercer gobierno y todo comenzamos desde cero. Siempre la observancia, el Estado ejerce políticas de Estado a largo plazo y el gobierno debería procurarlas a corto o a mediano plazo según la complejidad de su propuesta. Tenemos como tópico 4 que el Estado ejerce autoridad impersonal. ¿Cómo se manifiesta el Estado? Si bien es cierto, es soberanos cada 5 años, ¿no? ¿Dónde está lo inmanente, lo que permanece, lo que hace siempre perenne? En la normativa constitucional, que es la que establece en su parte orgánica, ¿no? Antagónicamente con la parte dogmática, en la parte orgánica, qué es el Estado, la estructura del Estado, ¿no? Cuáles son los poderes del Estado, etc. Por último, tenemos que el Estado representa el bien común o la voluntad general, mientras que el gobierno representa la voluntad de sus votantes. El Estado en su estructura siempre va a buscar en sus políticas, porque la Constitución se lo legitima, ¿no? ¿Qué cosa? Al beneficio de toda la comunidad. El fundamento de la filosofía del derecho, ¿cuál es? El bien común. Y un gobierno representa la voluntad de los votantes, cosa que no debería ser así. Es una propuesta que estoy citando, la que estoy presentando en este PowerPoint, pero yo elijo y no salió mi candidato, pero el candidato en la línea política que actúe debe beneficiar a todos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dentro de un régimen constitucional y legal, el beneficio siempre debe ser en observancia de los principios y valores más importantes, que son la igualdad y la justicia. Hay un autor que fundamentó la existencia del Estado de Derecho y fue quien lo ha construido elementalmente, ¿no? Elementalmente no, quien realizó los cimientos para la construcción de este concepto. Y se basó en una teoría que él propuso, ya hemos visto en el primer módulo que es teoría, no lo vamos a reiterar, teoría del contrato social. ¿Quién fue? Juan Jacobo Rousseau, en el siglo XVIII. ¿Qué es lo que dice? El Estado limita libertades personales con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a la sociedad. Es decir, yo me encuentro en el ejercicio de mi derecho, ¿no? Mi libertad jurídica, que es mayor que la libertad personal, ¿no? Pero yo no podría, supongamos, aunque hay normas que lo permiten como la legítima defensa, yo no podría, supongamos, justificar un delito. Yo no, un tercero mató a una persona porque esta persona mató a la mía. La ley del talión del ojo por ojo, el diente por diente. No, señores. ¿Por qué? Porque el Estado limita la libertad de la venganza por un homicidio a un allegado mío. ¿Por qué? Porque hay que otorgarle seguridad jurídica. ¿Dónde está la seguridad jurídica? En el fundamento del derecho. ¿Qué dice el fundamento del derecho? ¿Cuáles son los procedimientos a actuar frente a una determinada conducta? Muy bien, no puedo ir por la ley de talión o tener yo la impronta social de la venganza en los albores de la civilización, la ley del talión. No, en esta sociedad civilizada y Estado democrático y constitucional, ¿dónde se ponen las soluciones? ¿Dónde están ubicadas las soluciones? En la ley. Y la ley está por encima de todo. Es decir, la ley que dice, yo me puedo, si una persona X, si es el esposo o la esposa de alguien que ha cometido un homicidio, se constituye como parte civil en un proceso penal, ¿no? Previamente calificado a nivel de fiscalía, para que se persiga la sanción de quien ha cometido el delito, que es la cárcel o medida de prisión preventiva, o una medida de prisión, ¿no? Y una eventual reparación civil. Un tercero deudor, un acreedor, no me quiere pagar mi deudor, me voy al Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera.
Seguridad jurídica. ¿Dónde está la seguridad que me da que un derecho se va a respetar? En la ley. Señores, esto les va a ser bien útil. ¿Cuáles son los tres elementos del Estado de Derecho? Cuando yo hablo de Estado de Derecho, siempre voy a estar frente a tres dimensiones. Número uno, un principio de legalidad, fundamento de la teoría del contrato social de Juan Jacobo Rousseau. La seguridad, me limita la libertad por la seguridad jurídica de la sociedad. La ley está siempre por encima de todo. ¿Cuál es la norma más importante que tenemos en la Constitución? Todo lo que sea infraconstitucional o debajo de la Constitución siempre va a tener que ser en observancia de esta. Si no, existen herramientas legales como la acción de inconstitucionalidad, la acción popular, temas procesales como el control de constitucionalidad, el control difuso, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice la teoría del contrato social? Que es un acuerdo voluntario hecho entre individuos en la cual en una sociedad organizada un Estado se lleva a la práctica. Propuso Job, Locke, Rousseau, que los acaba de mencionar, y tiene como elemento lo siguiente, vamos a pasarlo, ¿ya? Lo tienen ustedes en material. Imagen hipotética de una sociedad sin Estado. No podría haber una sociedad sin Estado. Por tanto, el individuo busca escapar al Estado entrando en un contrato social, reconociendo un poder soberano que asegure el orden y la estabilidad. Entonces, ¿cómo asume un individuo un Estado? Tomando en consideración que hay un contrato social. Tomando en consideración que hay un contrato social. Este contrato social obliga a los ciudadanos a respetar y obedecer al Estado. Principio de legalidad. En gratitud por la estabilidad y seguridad que solo un sistema o régimen político que llega, ¿no?, puede brindar. Elementos del Estado, le nombré el principio de legalidad, principio de división de poderes de Montesquieu, su teoría de frenos, y contrapesos. ¿Qué es lo que dice? La teoría de frenos de contrapesos lo que sostiene es que un poder no puede estar concentrado en una persona porque es peligroso. Entonces, como es peligroso, se distribuye en un poder distinto que tiene una función específica. Entendamos, poder ejecutivo, reglamentar leyes, líneas políticas, poder legislativo crea leyes y el poder judicial es quien las hace cumplir, cada uno con su contenido propio. ¿Dónde está esto? En nuestra Constitución. La competencia, función, supuestos, etc. Ejemplo, contrapesos. ¿Por qué? Porque como les he dicho, no puede estar concentrado porque es peligroso el poder de uno solo. Entonces, ¿quién regula el legislativo en la expedición de las normas? ¿No? ¿Quién lo regula? Alguna acción judicial o alguna observancia a una ley por parte del presidente de la República o Poder Ejecutivo. ¿Quién regula el Poder? ¿Cómo regula el Congreso al Poder Ejecutivo? Mediante las cuestiones de confianza o mociones de censura, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Luego, tipos de gobierno, señores. Hay tipos de gobierno. ¿Cuáles son los tipos de gobierno que tenemos? ¿Qué es tipo? Arquetipo. ¿Qué contenido propio tiene? ¿Qué tipos de gobierno hay? Hay tipos de gobierno que se denominan poliarquías occidentales o democracia liberal, que es en la que está instaurado en la mayoría de constituciones políticas de todo el mundo. Tenemos los regímenes islámicos, que son, ¿no?, la visión extremista de la sociedad a partir de la religión. Les expliqué acerca de la influencia, que es una fuente de poder, ¿no?, el extremismo en la fe. Los regímenes militares, el autoritarismo o autoritarianismo y la teocracia. El gobierno de la religión, que ya es extremista en creer que la divinidad es quien dispone en extremo la vida social de un Estado determinado. ¿Qué tipo de Estado hay? Esto fue tipos de gobierno. ¿Cómo se ejerce la soberanía en un Estado determinado? Mediante una democracia liberal, islámico, militar, autoritarismo, teocracia. ¿Cómo se ejerce el poder? Ahora, ¿qué tipo de Estado hay? Hay un Estado pluralista, poliarquía o democracia liberal. Está un Estado capitalista, esto es desde el punto de vista económico. Está el Estado leviatán, ¿no?, que lo vamos a ver que es la propuesta de Thomas Hobbes. El Estado patriarcal,
el Estado desarrollista, el Estado socialdemócrata y el Estado colectivo. Vamos a desarrollar esto muy sucintamente. ¿Cuáles son las características de un Estado pluralista? Se basa en el supuesto que el Estado actúa como un árbitro en la sociedad, decide sobre terceros, neutral, imparcial. Lo propuso en el siglo XVII Thomas Jones y John Locke. El Estado pluralista, como ven, es el de la democracia liberal que tenemos hoy, la del contrato social, la que se aplica a todos los estados en su mayoría del mundo hoy, ¿no? Los estados democráticos y de economía liberal. Después vino Jacobo Rousseau, la teoría pluralista indica que el poder está disperso en muchas partes, y el neopluralismo toma en cuenta las nuevas tendencias. El libre mercado es obsoleto y las grandes corporaciones ejercen influencia en las democracias occidentales. Esta es una perspectiva, ¿no? Radical, que se denomina neopluralista, ¿no? No está en contra del libre mercado, sino dice que ahora el chip es distinto. Debemos asumir que en una democracia liberal, en lo que es la economía a nivel o a gran escala, las grandes corporaciones son las que ejercen influencia. Y eso existe hoy, es una visión extremista, la neopluralista, es una evolución, considero yo, equivocada, ¿no? El Estado pluralista, ¿no? Y no es saludable. ¿Por qué? Porque estamos viendo en la realidad hoy el caso de Odebrecht, que no sería saludable que haya grandes corporaciones que pongan y sacan presidentes, y peor aún con ese tema de la corrupción a escala internacional. Tenemos una corriente que habla del Estado capitalista, ¿no? Parte de la visión de los marxistas, que asegura que el Estado no puede ser entendido de forma separada de la estructura económica de la sociedad, ¿no? Marx pensaba que el Estado es parte de una superestructura determinada por la base económica, cimiento real de la vida social. Le entiende que las organizaciones tienen un fundamento económico en su existencia necesariamente, ¿no? Y repartir el poder en virtud a quien tiene más que el otro no es saludable, sino que debería haber una persona que ejerce un poder soberano que ordene todo. Porque aquí subyace el concepto de la plusvalía, que lo hemos visto, ¿no? Y que tiene fundamento de cosa. La plusvalía es entender que el trabajador es la parte más importante de una empresa, ¿no? Y en el Estado debería entenderse que, ¿no?, que el trabajador, que según la visión marxista, que el obrero merece corresponderle lo que es justo, que lo va a decir un tercero, ¿no? El Estado depende de la sociedad, lo cual depende completamente de su clase económicamente dominante, que es la burguesía, ¿no? ¿Qué es un burgués? El hombre de la ciudad. Gramsci consideraba que el grado de dominación de la clase política se adquiere a través de la manipulación política y no por la coerción abierta. ¿Qué significa esto? Significa que el grado de dominación de la clase política gobernante se adquiere, ¿no?, a través de la manipulación. Hay una coerción abierta, no hay conciencia, etcétera, ¿no? Estas son las propuestas que van en contra de lo que es un Estado capitalista. Pero como hemos visto, el Estado capitalista es el extremo de las propuestas comunistas, ¿no? Los propulsores más destacados, que lo pueden leer porque van a encontrar copiosa bibliografía, pero las más acertadas elucubraciones y conclusiones nacen de Adam Smith en La riqueza de las naciones, Jeremy Bentham, ¿no? Está Hayek, etc. ¿Qué más? El Estado Leviatán. El Leviatán, ¿qué era? Era un monstruo en la época de los obreros, que se expandía y expandía y expandía. Entonces hacen una extrapolación los que entienden al Estado al Estado Leviatán como una opción correcta, ¿no? Y asocian política moderna de la nueva derecha, al menos con el ala neoliberal, ¿no? La nueva derecha está en contra de la intervención del Estado en la vida social y económica. Surgió de la creencia que el Estado es un parásito
creciente, el cual amenaza la libertad individual y la seguridad económica. El Estado Leviatán es la contraposición, ¿no?, de la nueva derecha. La nueva derecha es neoliberal. ¿Qué dice el Estado Leviatán? Es lo que no debería ser para el capitalista. Pero quien propone esto es, como les expliqué en el tema anterior, la intervención del Estado en todos los aspectos de la vida social. Poner precios, ¿no? Que todos sean empresas públicas, regular la conducta social, distribuir la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. No es saludable. Ejemplo palmario, el mundo, que lo vamos a comentar al final, ¿no? En el caso del fallecido Fidel Castro, hoy Raúl Castro va a tomar el mando, nuevo presidente de Cuba, ¿no? ¿Qué podemos decir? O sea, vamos, no podemos decir que Cuba ha sido un estado 100% comunista, porque importantes ingresos han sido por turismo, por turismo en todo el mundo, Varadero, etcétera, todas las playas que están en Cuba. Entonces no me puedes decir que opera 100% con un chip capitalista. Ejemplo en el mundo, hoy un estado con una visión comunista no podría sobrevivir, porque en materia de política internacional hay un concepto que debemos tomar en cuenta. ¿Cuál es? La sanción peor para un estado es la interdependencia. Es vulnerar la interdependencia. ¿Por qué? Porque la interdependencia es la necesidad de un estado en otros. El circuito económico existe y está en todo el mundo. Los estados liberales capitalistas tienen mayor parte de sus ingresos a partir de ¿qué? De exportaciones importantes, de inversión privada internacional, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante que sepamos que el sistema comunista nace como idea, existe, pero hoy no se puede aplicar en la realidad, en pleno siglo XXI. Estado patriarcal es un modelo que existe, ¿no? Que dice que una sociedad está dominada por una figura paternal. Hay que ver al Estado como el esposo, el padre de la familia, ¿no? Está bastante desfasado, ¿no? Porque la visión es del poder masculino, que en la sociedad la larga refleja y emana el dominio del padre de familia. Ver al Estado como padre de familia, ¿no? Y esto cambia el rol del Estado, del hombre y de la mujer en el mundo a partir, como ustedes saben, de la etapa de la revolución de la electricidad, con la segunda revolución industrial allá por el siglo, ¿no? Por los siglos en los cuales empezó a cambiar el mundo, ¿no? Esto que es por eso lo que es dictar leyes necesita un buen soporte académico, ¿no? Ese tema del feminicidio es porque está la impronta social universal que existe, machista, ¿no? Que el hombre está por encima de la mujer. El mundo está cambiando, el chip está cambiando, y hoy día al menos que quedémonos con la idea de que tanto el hombre y la mujer somos iguales, biológicamente distintos, pero tenemos los mismos derechos al acceso a lo que nos es propio, a lo que estamos legitimados, ¿no? Y debemos ser siempre la misma igualdad de derechos, acceso al trabajo, acceso a la economía, ¿no? Etcétera, ¿no? Así es. Estado desarrollista también fue una propuesta que existió, que dice que el Estado interviene en la vida económica con el propósito específico de promover el crecimiento industrial y el desarrollo económico, ¿no? Una visión industrializada del Estado, económicamente hablando. No tiene por objeto reemplazar al mercado con socialismo o economía planificada, sino más bien construir una sociedad entre el Estado y los intereses económicos mayores. Ejemplos: Japón y Alemania, ¿no? Son países que la industria es importante porque le genera una importante rentabilidad, réditos al Estado, a estos estados, ¿no? Y las perspectivas económicas y los cambios legales son a favor de la industrialización. Industrializan productos para todo el mundo.
Estados socialdemócratas incluso podemos relacionarlos con la existencia de partidos políticos con esa tendencia, con esta visión del Estado, ¿no? Intervienen con la visión de producir una reestructuración social más amplia, normalmente de acuerdo con los principios como la justicia e igualdad. Austria y Suecia, ¿no? La intervención ha sido guiada por prioridades de desarrollo y socialdemocracia, ¿no? Podemos ver que en Austria y Suecia estamos ante un híbrido, porque si bien es cierto, hay intervención estatal, los fundamentos de esa intervención son la justicia y la igualdad social. Estados colectivos producen la totalidad de la vida económica y el control del Estado, economías estrictamente planificadas bajo el socialismo soviético, y la justificación proviene de una preferencia socialista fundamental de la propiedad común sobre la propiedad privada. Es el extremo, pues, ¿no? de lo que es el ala opuesta a la capitalista, que es la comunista. ¿Qué ideologías existen hoy para entender los gobiernos? 3. Fascismo, anarquía y fundamentalismo religioso. Estos fundamentalismos son propios de las economías planificadas o en la que está presente el intervencionismo estatal. El fascismo, rápidamente, porque usted lo debe saber por historia, es una ideología por una creencia en el racionalismo, ¿no? No hay que pensar acá, simplemente hay un líder carismático que va a hacerte creer que puede ordenar tu vida económica y social adecuadamente, ¿no? Hay un nacionalismo extremo, hay una fe ciega en el detentador del poder, hay un rechazo a las ideas y valores occidentales desde la Revolución Francesa. El individuo no es nada, simplemente debe ser absorbido. ¿Por qué? Porque la perfección la tiene quien detenta el poder. El hombre es un nuevo hombre motivado por el deber, honor y autosacrificio, preparado para dedicar su vida a la gloria de la nación y obedecer ciegamente al líder. Respeto incuestionable y absoluta lealtad. No digas, no comentes, no preguntes, obedece. Se refiere por antonomasia al Führer Benito Mussolini de la Italia del 22 al 43, ¿no? Así es que este es un extremismo, una fe ciega, una ideología que existió y que esperamos que nunca más regrese. No es que esperemos, no va a regresar porque el sistema está tan arraigado y hoy día ningún Estado no podría ser no capitalista. ¿Ok? Tenemos la anarquía, que es una sociedad sin reglas, inestabilidad, abolición del Estado, rechazo de la autoridad. Hay propuestas, ¿no? Académicas que observan la anarquía como una opción. Y bueno, pues sería absolutamente ineficaz, como lo acabo de explicar. Fundamentalismo religioso hoy día sí existe, sobre todo en Medio Oriente, ¿no? Hablemos de Irak, Siria, etc. El fundamentalismo es un estilo de pensamiento a través del cual ciertos principios se reconocen como verdades esenciales. Hay una autoridad superior e incuestionable sin importar su contenido, es la divinidad. Hay socialismo cristiano, socialismo islámico, protestantismo, fundamentalismo islámico, que es el vigente, ¿no? Hoy en día, ¿no? En 1979 la revolución iraní creó el primer estado islámico, creando un efecto dominó en Medio Oriente y África. Hoy existen los estados islámicos cuya ideología es el fundamentalismo religioso. ¿Y cuál es la visión de estos del mundo? Los occidentales somos tóxicos, ¿no? ¿Por qué? Porque existe su fe ciega a Mahoma, ¿no? Que es el precursor, el máximo líder, el máximo representante, el único de la religión islámica, ¿no? Y Mahoma debe existir en la fe ciega de los islamitas y debe expandirse por todo el mundo, porque esa es la verdadera ideología y así funcionaría el mundo bien, cosa que no es así, ¿no? Y se atropellan, se violan derechos humanos, se matan niños, mujeres, ¿no? Y de aquí pues nace un enfrentamiento entre los occidentales que tienen armas, ¿no? Armas para imponer su voluntad, como Estados Unidos, contra los islámicos, como lo que está pasando en Medio Oriente, específicamente en Siria hoy. ¿Cómo se clasifican los regímenes? Aristóteles, el padre de la razón griego,
¿no? Los dividió en 6. Tiranía. En la tiranía el gobernante es el que se beneficia. En la oligarquía son pocos los que tienen el poder y ejercen el poder. Se benefician. En la democracia el gobierno de varios, la mayoría se beneficia, ¿no? La monarquía hay un gobierno de uno y se benefician todos. ¿Es saludable la monarquía o no? La historia, si yo digo no, la historia me dio la razón. Tenemos a Luis XIV, ¿no? Que fue en la Francia, en la Francia de las monarquías, que propuso que el Estado era él y que todo el Estado estaría bien organizado con él a la cabeza. Tenemos la aristocracia, que gobiernan pocos, se benefician todos, y tenemos la constitucional en la que gobiernan muchos y se benefician todos. Este es el alito, la ideal, ¿no? Porque como hemos mencionado, el Estado, en la ley, la Constitución siempre debe estar por encima del poder político, porque si no habría arbitrariedad. El totalitarismo existió, es un sistema incluyente, orden político, establece la percepción ideológica manipulada y un terror abierto y brutal, ¿no? Busca el poder mediante la politización de cualquier aspecto de la existencia personal y social, el famoso monopolio del poder, ¿no? Abolir la sociedad civil o privada, posiblemente yo opino, yo soy el detentador, yo sé que es mejor para tu vida, tú cállate y no opines. Ideología oficial, un único partido, sistema de políticas terroristas, monopolio de medios de comunicación, control estatal de todos los aspectos de la vida económica. La liberal, que es la que estamos nosotros, aspiramos a los sistemas es saludable, ¿no? Esta forma de gobierno, pero sería saludable mejor la constitucional. Es una forma de dominio democrático, principio de gobierno limitado y en elecciones competitivas, gobierno constitucional basado en reglas formales, garantiza libertades, fragmentación y pesos y contrapesos que les expliqué de Montesquieu, elecciones regulares, una persona, un voto, un valor, competencia partidista y pluralismo político, independencia del gobierno de intereses y grupos organizados, y economía de empresa privada organizada mediante líneas de mercado. Gobierno de mercado, economía social de mercado. Ya no es una economía de mercado agresivamente capitalista, sino una economía en la que intervienen valores como la justicia y la igualdad. Hacia eso deben apuntar las políticas de Estado y las políticas de gobierno y elaboración de las leyes.